Estamos de regreso con este tema que le hemos comentado ampliamente desde el viernes para acá, por supuesto, una vez que se ha confirmado la muerte de Antonio Tarín García, pues un colaborador directo del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, y bueno, como hemos dicho, un elemento importante que se tiene que considerar en estos momentos, pues en una trama que alcanza los niveles nacionales por la llamada Operación Zafiro ocurrida el sexenio pasado. Gracias a Javier Corral, el ex gobernador de Chihuahua, que está aquí para hablar del tema. Javier, buenos días y bienvenido. Gracias por tomar la comunicación. Gracias, Carmen, por la invitación. Con mucho gusto. Gracias, Alfredo Figueroa, por estar aquí esta mañana. Alfredo, buenos días y bienvenido. Buenos días, Carmen, y por tu conducto, saludos al auditorio y desde luego, Javier. Gracias a los dos por estar aquí. Bueno, pues Javier, esta muerte por muchas razones es importante analizar. Desde luego hay que seguir esperando el resultado de las investigaciones porque han dicho que se abrió carpeta de investigación por la muerte de Tarín. Pero ¿qué significa este deceso en el contexto de investigaciones que tú has conocido de primera mano? Obviamente cuando fuiste gobernador y pues has dado seguimiento al tema. ¿Qué significa todo esto, Javier? Sí, Carmen, también saludo con mucho gusto a Alfredo Figueroa. Bueno, primeramente, pues lamentar este trágico desenlace. Efectivamente, está identificado Antonio Tarín García como la persona que fue encontrada debajo de uno de los puentes de la ciudad de Chihuahua, presuntamente por suicidio. Esperaremos las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, que lamentablemente, pues en este asunto, Carmen, eh, tampoco es de mucho fiar por todo el involucramiento que en torno de la nueva estructura de la Fiscalía General del Estado existe en el estado de Chihuahua con relación particularmente a la operación Justicia para Chihuahua y particularmente uno de sus casos más relevantes, quizá el asunto de mayor dimensión, no en cuanto al monto, pero sí la trascendencia que la operación Zafiro tuvo con los altos niveles de la política mexicana o tiene con los altos niveles de la política mexicana. Bueno, Antonio Tarín, quien lamentablemente pues, ha fallecido, fungió como director de adquisiciones de la Secretaría de Hacienda después de Sergio Medina, que estuvo en esa misma responsabilidad. Tarín, sobrino y colaborador muy cercano de César Duarte, fue una pieza clave, un operador clave para el desvío de recursos públicos, pues era el encargado de asignar las contrataciones públicas a las empresas fantasmas mediante procedimientos totalmente simulados. Esta área avalaba los contratos con las empresas EFOS, las empresas fantasmas o factureras para la realización de los desvíos. Y Tarín estaba involucrado pues prácticamente en los asuntos de mayor relevancia. De hecho, tenía 7 carpetas de investigación, local, una federal. Hay que recordar que siendo uno de los operadores en el tema de Operación Zafiro, la desviación de 250 millones de pesos, cuando la federación se llevó el asunto de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, más conocido como La Coneja, ahí también se llevó el tema de Antonio Tarín y Gerardo Villegas Madriles. De hecho, ellos buscaron revertir también acá en Chihuahua las dos decisiones, la local y la federal, pero a nivel federal se ha confirmado que continúan con ese procedimiento, que continuaba en el caso de Tarín con ese procedimiento. Tarín fue el operador del desvío de los 250 millones de pesos de la operación Zafiro. Se encargaba de asignar las contrataciones a las empresas fantasmas. Hay que recordar Sinax, CISAX, Samex y Futura, teniendo como intermediario Alejandro Gutiérrez Gutiérrez en una empresa conocida como Jet Combustibles, y por el que en Chihuahua fue procesado, luego sentenciado
y hace un par de meses exonerado por el primer tribunal colegiado de circuito en materia penal y administrativa del estado de Chihuahua. Tarín, pues, era uno de los operadores claves, junto con otros, con Gerardo Villegas, con Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, con Jesús Manuel Esparza, el exauditor. Era el grupo operador del exgobernador César Duarte. Para darnos una idea, pues ellos tienen carpetas, todos ellos arriba de 7, 8, hasta 15 carpetas de investigación. Tarín, por cierto, había recuperado, al igual que otros imputados y procesados por la Operación Justicia para Chihuahua, su libertad en diciembre del 2021. A 3 meses de que llegara la nueva gobernadora, empezaron a salir de la cárcel prácticamente todos. Les fueron cambiando las medidas cautelares, obviamente fruto de recursos de amparo, que luego la Fiscalía simple y sencillamente ya no impugnó o ya no litigó, fue dejando de hacer para que varios de estos operadores, que hoy todos se encuentran ya en libertad, con excepción de César Duarte, pues festinaran y festejaran su nueva condición. Incluso, muy importante señalar, Tarín estaba siendo pues realmente protegido del actual gobierno, no había un indicio de que continuaran las otras causas penales, incluso en una estrategia llevada a cabo por el gobierno del estado de Chihuahua y los diarios de Juárez y de Chihuahua. Tarín fue utilizado como vocero frente al proceso de enjuiciamiento del exfiscal anticorrupción Francisco González Arredondo. En varias ocasiones, estos periódicos, en connivencia con la actual gobernadora, le dieron 8 columnas a las declaraciones de Tarín, quien aseguraba que el juicio contra el exfiscal anticorrupción Francisco González Arredondo era un juicio justo, era una especie de defensa del encarcelamiento de Paco González Arredondo, entre otras cosas también porque 2 de los testigos con identidad reservada, que se dijeron luego víctimas de tortura psicológica, fueron subordinados de Antonio Tarín. Este es el personaje que pues falleció lamentablemente en este trágico suceso el pasado fin de semana en la ciudad de Chihuahua. Se ha ofrecido por parte del fiscal de la zona de distrito de la zona centro, con sede en la ciudad de Chihuahua, una investigación sobre este presunto suicidio. De entrada hay que decirlo como es, pues no es, por cierto, este fiscal que lleva la investigación, pues el fiscal más idóneo o el más conveniente para una indagatoria sobre este presunto suicidio. ¿Por qué lo digo? Pues porque Francisco Martínez Valles, el actual fiscal de la zona centro, pues es una posición ahí de César Duarte, del exgobernador que está en la cárcel. Hay que recordar que este fiscal fue abogado defensor, o sea, él formó parte del equipo de defensa de todos ellos, incluido el propio Duarte, incluido Antonio Tarín, Esparza, Gerardo Villegas Madriles y por supuesto la propia gobernadora. ¿Y ahora es el fiscal? ¿Mande? ¿Y ahora es el fiscal? Es el fiscal de la zona centro. Vaya conflicto de interés tan tremendo. Bueno, pues es que así está todo acá, porque pues acá se recompuso el duartismo a través de la alianza del PRIAN, del PRI y PAN, lo que se conoce como maruduartismo. Pues el mismo fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, hay que recordar, pues es uno incluso de los que aceptó haber recibido dinero de la nómina secreta. El actual fiscal de la zona centro fue el abogado de María Eugenia Campos en el juicio que la vinculó a proceso por el tema de la nómina secreta. De hecho, él fue el que llevó una parte de aquella audiencia
donde se le imputó. Y este es el personaje que ahora va a investigar este hecho del fin de semana. Yo creo que esto es un caso que debiera mover a una investigación especial, porque alrededor del equipo cercano de Duarte, pero particularmente, Carmen, de la Operación Zafiro, pues hay muertes muy extrañas. Por lo menos yo me atrevería a calificar de extraña este acontecimiento, lamentable sin duda, de Antonio Tarín, pero hay uno anterior que ha sido ampliamente documentado, incluso en un libro cuyo Isaac Gamboa, título sí. es el caso Viuda Negra, de Isaac Gamboa, el operador clave, pero del lado federal, de la Operación Zafiro, porque Antonio Tarín era el operador clave de la Operación Zafiro, pero en el ámbito local, porque él fue el que simuló los contratos, incluso él es el que generó todo el operativo y la estrategia para el traslado del dinero. Hay que recordar que este dinero, 250 millones de pesos que salió de las arcas del gobierno de Chihuahua, terminó en el PRI, siendo presidente del PRI Manlio Fabio Beltrones, y cuyo tesorero y secretario general adjunto era Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Una triangulación de estos recursos. Y ese dinero incluso se llevó a la Casa de Gobierno en diablitos, en cajas, en diablitos y en cajas, según una declaración de uno de los, por cierto, uno de los que ahora acusa a el exfiscal anticorrupción Paco González Arredondo de tortura psicológica. Uno de los testimonios que él brindó se confirmó que efectivamente había sido llevado, primero cambiado en efectivo y luego llevado en maletas y en cajas. Bueno, pues esto es lo que yo podría comentar del personaje que lamentablemente ha fallecido este fin de semana, Carmen. Gracias, Javier Corral, por hacer este recuento. Y sí, estas dos muertes en específico, pues son dos muertes que son importantes traer a cuento en este momento. Efectivamente, este libro, como bien dices, que es un libro referencial muy importante de Cédric Raziel, de Arturo Ángel y de Manu Ureste, sobre la Viuda Negra y el caso, el asesinato, como dice el libro, el asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el peñismo. Este asesinato de Isaac Gamboa, exfuncionario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal del sexenio pasado. Y bueno, pues imposible no traerlo a cuento cuando vemos que ha sido, bueno, cuando vemos que se suicidó o presuntamente se suicidó, está bajo investigación el suicidio, Antonio Tarín, y que vemos cosas también tan sorprendentes como que el INE pues decidió perdonarle literalmente una multa de 500 millones de pesos al PRI precisamente por el tema del desvío de recursos a campañas políticas. Alfredo Figueroa, todo a la mesa. Todo a la mesa y con gran preocupación, escuchando lo que cuenta Javier de algunos de los detalles que hoy prevalecen en el estado de Chihuahua. Pero quizá valdría la pena, Carmen, iniciar diciendo que, y citando el libro que ustedes mismos señalan, que alguien llegó ahí de julio de 2016 muy preocupado, se llamaba Ricardo Yáñez, era entonces secretario de Educación de Chihuahua, a concitar una reunión entre distintos miembros del gabinete de Duarte y el propio Duarte, para decir que con la novedad de que Javier Corral ya se enteró, ya sabe, de la operación de la salida de 250 millones de pesos. Habrá que confirmar si Javier lo sabía en julio de 2016, cuando después de una elección en la que nadie lo daba por ganador, había llegado a la gubernatura del estado de Chihuahua, un cargo que había anhelado en otros momentos de su vida. Y quiero empezar por ahí, porque lo que nos ocurre es que la Operación Zafiro y la información que Javier en ese momento tuvo, o de la que empezó a tener indicios, digamos, es el hilo de una madeja compleja, en donde el gobierno federal, el gobierno de Peña Nieto, transfería recursos federales a los estados que eran simulados en términos de contratos.
contratos que en el caso de la Operación Zafiro en Chihuahua se firmaban después de que se daba el dinero, ¿no? Y se entregaba y entraba, digamos, a la competencia política del país. Entraba para favorecer al Partido Revolucionario Institucional en aquella entidad, y era una madeja, digamos, de mucho dinero circulando en las elecciones, mucho dinero que resultó durante aquellos años invisible para el Instituto Nacional Electoral, en donde una operación de esta magnitud no pudo ser consignada, no pudo ser investigada, no pudo ser, digamos, un elemento para juzgar a las campañas en aquella ocasión. Y resulta muy importante decir que uno de los grandes problemas del sistema electoral mexicano, uno de los grandes problemas de la democracia mexicana, entonces y ahora, desde hace muchos años, uno de los ejes de la equidad de la competencia política, tiene que ver con la entrada de recursos ilegales a las campañas electorales. Es un problema que existía, que sigue existiendo en México, de un modo que debería concitar el mayor interés público para poder resolverlo. Y eso me lleva al tema que ahora planteas. Entonces no se pudo documentar. A pesar de que había ocurrido una reforma en 2014 con el propósito de fortalecer la fiscalización del Instituto Nacional Electoral, a pesar de que se había logrado que la fiscalización fuese prácticamente, o se intentaba que fuese en línea prácticamente. Bueno, a pesar de todo eso, había ahí en esas elecciones un fracaso muy importante. Y años después se interpuso una denuncia por estos hechos que documentó la Fiscalía de Chihuahua, el gobierno de Javier y de muchos funcionarios que trabajaron para este propósito, algunos de los cuales, por cierto, han sido perseguidos recientemente en Chihuahua. Y el asunto es que durante varios años se hizo una investigación. Fíjate de lo que estamos hablando, estamos en el 2023, cuando estos hechos son de 2016 y la denuncia se debió conocer hace 3 años, por lo menos, ¿no? 4, o más, un poco más, sí, de ahí de 2017 probablemente. Y efectivamente, en una rara sesión del Consejo General, la última sesión del Consejo General, cuando está por concluir y además está en el ojo del huracán el Instituto Nacional Electoral, el Consejo General, en medio de una enorme polémica, se presenta como último acto, como uno de sus últimos actos antes de irse el actual presidente, el que era entonces el presidente del Consejo General, Lorenzo Córdoba, se presenta este caso, el caso de la Operación Zafiro, que originalmente llega a la Comisión de Quejas y a la Comisión de Fiscalización con una sanción al Partido Revolucionario Institucional por 500 millones de pesos. En una comisión, en esa comisión se determina que ya no hay responsabilidad y se lleva el caso al Consejo General, en donde una mayoría de 7 consejeros electorales determina que efectivamente en el caso de Chihuahua, de la Operación Zafiro, hay un desvío de 200 o de menos 250 millones de pesos, que efectivamente hay corrupción, que efectivamente hay operaciones simuladas, operaciones fantasma, en todo esto, que está implicado el gobierno de César Duarte, pero inexplicablemente llegan a la conclusión de que, pues sí, todo esto ocurrió, pero hay que señalar que no se puede acreditar que esto haya entrado a la campaña, a las arcas del Partido Revolucionario Institucional, y por lo tanto se van a hacer vistas a otras autoridades del país, es decir, se va a dar a conocer a otras autoridades del país que ahí hay corrupción y que actúen en consecuencia, pero no se podría acreditar este asunto. El INE tiene una resolución penosa, en mi opinión, porque
Como te lo decía o te lo he comentado en otras ocasiones, es decir, cuando se cometen actos de esta naturaleza, pues evidentemente que el rastro que dejan estas operaciones no llega a las cuentas de los partidos políticos. Sería absurdo, ¿no? Es este planteamiento absolutamente autoritario y falto de entendimiento de lo que es el proceso de corrupción en México y en cualquier país del mundo, suponer que uno hace un contrato para violar la Constitución, que uno hace un desvío que entra a las arcas directamente del gobierno. Había todos los elementos, los indicios para acreditar que ese dinero, incluso testimonios, Carmen, testimonios que llevaban con claridad al hecho de que ese dinero fue seguramente para la corrupción y para afectar un montón de cosas, pero ese dinero fue para la competencia política, lo cual nos habla del núcleo duro de lo que significa la disputa por el poder en México. Una disputa que está vinculada a recursos ilegales que pueden venir de los gobiernos federal, de los estados, de los municipios, que pueden venir del empresariado o que pueden venir del crimen organizado. Dinero ilegal entrando en la disputa por el poder. De eso se trata la Operación Zafiro. Y como ustedes bien decían, y con esto concluyo, lamentando desde luego la muerte de una persona, como es el caso de Tarín, queda la pregunta, como me parece que persiste la pregunta, respecto del caso de Isaac Gamboa, que fue el operador por parte de toda esta operación del gobierno de Peña Nieto y que fue asesinado. ¿Quién está detrás del asesinato de Gamboa? ¿Y cuáles son las razones, déjenme plantearlo así, de la muerte de Antonio Tarín? Hoy prevalecen esas preguntas, pero los dos personajes son claves. Uno, en términos de la relación con Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, el caso de Gamboa, que sabemos que fue asesinado, él y toda su familia, y el caso de Tarín, que es un actor clave e indispensable para el caso de César Duarte. Las dos personas han fallecido en uno de los casos de corrupción, me parece, paradigmáticos, emblemáticos del sexenio de Enrique Peña Nieto. Carmen, Javier. Sin duda, pues estamos en esto, Javier Corral, Alfredo Figueroa. Javier, pues aquí estamos frente a un tema donde todo este conjunto de asuntos en los que estuvieron involucrados de una manera u otra estos dos personajes, uno que fue asesinado, Isaac Gamboa, en su momento en Morelos, el otro que presuntamente se suicidó ahora en Chihuahua, y bueno, otras circunstancias, todo este conjunto de situaciones, esta trama de corrupción política, financiadora, entre otras cosas, de campañas políticas, como se ha dicho en todos estos años, pues en este momento, en abril de 2023, tendríamos que decir qué ha pasado y qué está sucediendo con esto que al final de cuentas conecta o conduce a situaciones que involucran al gobierno de la República del sexenio pasado. Todo esto, al final de cuentas, en un punto determinado, si nos detenemos en las informaciones disponibles, en todo lo que se sabe, todo esto conecta hacia la figura de Enrique Peña Nieto, su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y toda esta ruta que tiene que ver con la política mexicana y el financiamiento ilegal de campañas políticas hacia el PRI y otras cosas. Todo esto es finalmente lo que estamos aquí preguntándonos, Javier, si va a concluir algún día en justicia, porque si lo que pasó en Chihuahua fue, o debería ser, por lo que ya había avanzado tu gobierno y la fiscalía de los miembros del gobierno pasado en Chihuahua, si ya había avanzado al punto que había avanzado, pues hoy lo que tenemos es una especie de desmantelamiento de aquella investigación que llegó a los niveles que llegó. Y en el ámbito federal, por las razones que cada quien quiere interpretar, no vemos que la Fiscalía General de la República atraiga completo el asunto. Tome una decisión de este calibre porque al final todo conduce al sexenio pasado. Todo conduce a las figuras del más alto nivel del sexenio pasado. Y entonces tenemos, por un lado, las investigaciones judiciales en estos términos, en donde uno ya no sabe en qué va a terminar esto, por lo que hemos visto en Chihuahua en los últimos tiempos. Y luego vemos lo del INE,
que coincido plenamente con Alfredo Figueroa, de manera sorpresiva, este cierre de Lorenzo Córdoba y de los consejeros electorales que votaron en contra de sancionar al PRI, tenían todo, pero no encontraron suficiencia, contundencia para decir que el PRI había sido beneficiado y por lo tanto se le perdonó al PRI una multa de 500 millones de pesos. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto, Javier Corral? ¿Qué piensas? Todo conecta. Todo conecta. Todo conecta porque no es casual los procesos que se están viviendo en Chihuahua. Ahora la operación de desmantelamiento, o como también acá se ha señalado de manera popular, a la operación Justicia para Chihuahua ha venido la operación Liberen a Duarte. Acá hay un desmantelamiento de la operación Justicia para Chihuahua. Bueno, prácticamente los principales cómplices de Duarte están fuera de la cárcel, se les han venido cambiando las medidas cautelares, se les da una protección inusitada, se les coloca centralmente en el conjunto de los medios de comunicación acá, que siguen muy conectados con el exgobernador en la protección de sus intereses para tratar de lavarle la cara a la corrupción duartista y a sus cómplices en el actual gobierno de Chihuahua, empezando por la gobernadora María Eugenia Campos. Todo conecta. Acá se están desmantelando las cosas y también en la federación hay una inacción o una acción predeterminada de no tomar el asunto porque pues tienen todo, como lo tenía el INE, porque lo estrambótico de la resolución del Consejo General del INE, y ahí hay que extrañar mucho, digo yo mucho, el voto de Lorenzo Córdoba, no de Ciro Murayama, que se mantiene muy consistente porque ha mantenido un conocimiento muy cercano de estos asuntos, que votó en contra de esa resolución. Votó a favor de que se sancionara al PRI Murayama y en contra de que se sancionara Lorenzo Córdoba. Ese fue el punto. Así fue. Esta estrambótica resolución lo es porque se trata de una exhaustiva investigación. Es un documento muy robusto, con una serie de pesquisas, de indagatorias, de citatorios, de solicitudes de información, de corroboración de fuentes. A ver, es prácticamente una nueva investigación como la que realizó la Fiscalía General del Estado de Chihuahua. Pero la conclusión, a diferencia de la que hizo la Fiscalía General del Estado de Chihuahua durante mi gobierno, la diferencia y la conclusión es que el dinero no fue a dar al PRI, no obstante múltiples testimonios de ese hecho singular, que el dinero que se cambió en efectivo fue a parar a las campañas del PRI. Por cierto, el operador o el enlace, el vínculo de Chihuahua con el Comité Ejecutivo Nacional del PRI era Antonio Tarín. Está así acreditado en diversos testimonios. Un comentario ahí, Javier, Sí. Un comentario importante que creo que no fue la conclusión del área esa. La conclusión del área de fiscalización es que sí fue a dar ese dinero a las arcas del PRI. Es en la comisión, antes de llegar al Consejo, que un grupo de consejeros que después ratifican esta posición en el Consejo General dicen no se puede acreditar eso. Es importante decir que fue una determinación de un grupo de consejeros, primero en la comisión, luego ratificada en el Consejo General, pero que el área técnica de fiscalización no había arribado a esa conclusión, sino antes a la contraria, que sí había elementos para eso. Y eso debe quedar claro, porque entonces aquí hay una operación de personas del Consejo General, de consejeras y consejeros del Consejo General, derivando en otra conclusión el análisis que provenía del área técnica como tal. Me importa que quede claro, porque creo que es por supuesto un matiz importante.
No, por supuesto, porque se ha dado, o sea, yo coincido con Javier, yo también tenía la idea de que venía desde el inicio el proyecto con el planteamiento para que fuera votado en el sentido de no sancionar al PRI, pero esto tú dices, en el área técnica, la resolución o la propuesta para que fuera votada era en sentido contrario, es decir, sí sancionar al PRI con esa multa de 500 millones de pesos, y luego tú dices, en esa comisión hubo cierta operación para cambiar el sentido que finalmente fue votado 7-4, en donde Lorenzo Córdoba votó a favor de no sancionar al PRI, Murayama a favor de sancionarlo, y lo que ya sabemos. Sí, una votación típica de comisión, nada más para señalarlo, no como producto de la técnica. Pero adelante, nada más quería hacer la presión porque me parece que da cuenta también de cuál fue la trama en el mundo electoral de esta investigación que narraba Javier. Sin duda. Es correcto la aclaración de Alfredo, esa es puntual, porque efectivamente la unidad de fiscalización del Instituto Nacional Electoral demostró que durante el gobierno de César Duarte se creó una red de empresas para dispersar ilegalmente 250 millones de pesos que efectivamente fueron a campañas político-electorales por los distintos testimonios que la propia investigación del INE recabó y que están contenidos en el resolutivo que se aprobó. Lo que pasa es que fue, vamos a decirlo, el último favor, pero no fue cualquier favor. Pues es un favor de 500 millones de pesos para el PRI y para lo que hoy constituye pues el PRI, que es ya el PRIAN, y que los hubiera, pues ahora sí que sacado del juego y de la competencia por una multa de este calibre, habiendo demostrado el monto de 250 millones de pesos, la multa es del doble, por eso se habla de 500 millones. Bueno, todo esto que efectivamente Alfredo ha aclarado está en el resolutivo, y tan está en el resolutivo que por ello tuvieron que dar una resolución, por lo menos para, como se dice, taparle el ojo al macho de lo que políticamente habían acordado, que fue darle vista a la unidad de inteligencia financiera, al propio sistema de administración tributaria, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Fiscalía General de la República, vista de un asunto que la Fiscalía ya lo tiene en su ámbito de competencia a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales. Por supuesto que todo conecta. Se están tratando de desmantelar. Vamos a decir que está ahora sí que agarrado de pincitas la operación Zafiro a nivel nacional, porque hay que decirlo con toda claridad. La operación Zafiro involucra a dos de los personajes más importantes del sexenio de Peña Nieto en términos de operadores políticos. Bueno, a tres, incluido el propio presidente Enrique Peña Nieto, pues involucra a Luis Videgaray e involucra a Manlio Fabio Beltrones. Incluso yo creo que es el nombre de Manlio Fabio Beltrones, que es el gran impune en este sexenio, porque pues a Peña Nieto creo que ya la andan investigando ahí por algunos temas de omisión fiscal, pero el gran impune en México es Manlio Fabio Beltrones. Y esta operación atraviesa centralmente a Beltrones, toca a Videgaray y toca a Enrique Peña Nieto. Por eso, desde que el gobierno de la República, primero con Peña, se llevó la operación Zafiro, recordemos que atrajeron al ámbito federal el monto mayor, 246 millones de pesos. Lo que se quedó acá en Chihuahua fueron 4 millones de pesos, que fue la comisión que cobró Alejandro Gutiérrez Gutiérrez a través de su empresa Jet Combustibles para realizar esta operación de desvío de recursos públicos del pueblo de Chihuahua hacia el PRI nacional. Entonces, no se ha movido, es una causa que incluso está pendiente de resolver en dos de sus amparos más importantes en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un tema que ha sido anunciado ya en dos ocasiones en la Corte, que se ha mostrado y luego ha vuelto al escritorio de los ponentes. Hay que recordar
que la actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la ministra Irma Lucía Piña Hernández, propuso a la primera sala de la Suprema Corte de Justicia atraer el conocimiento de la operación Zafiro. Ella fue la ponente de esa importante decisión para atraer los amparos en revisión de dos distintos tribunales colegiados de circuito que se contradijeron o se contrapusieron, y ella señaló la trascendencia de este caso para que la Corte revisara, por un lado, el carácter de víctima del Estado de Chihuahua en asuntos de corrupción política, y por el otro, el sobreseimiento que se había dado por parte de un juez federal al tema de la operación Zafiro. Sin embargo, aunque la Corte atrajo el asunto por ponencia de la ministra Piña, ya el Pleno no ha podido conocer de este asunto porque en dos ocasiones que ha sido enlistado se ha vuelto a bajar. ¿Se ha vuelto a bajar? Ah, caray. Así es. Ah, caray, caray. Se enseña el asunto, pero luego se circula, perdón, he dicho mal el asunto, se circula un proyecto y luego se ha vuelto a retirar, pero nunca se ha discutido en el Pleno del Consejo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Pleno de la Corte. Pero tendrá que ocurrir algún día. Tendrá que ocurrir esta resolución porque pues eso podría reiniciar a nivel federal desde el punto de vista de el interés de Chihuahua, que luego también ahí pues nos encontramos, Carmen, con que pues hay muy poco interés ahora de seguir estos asuntos. Obviamente pues forma parte de los compromisos que hay con el PRI en torno de todas estas coaliciones y alianzas que se están realizando. Acabamos de ver en el Estado de México una de las imágenes más grotescas y dolorosas a la vez que yo haya visto en mi carrera política. Alito Moreno en el centro de un meeting rodeado de banderines y banderas de Acción Nacional. Esta alianza pues ahora también los ha llevado a protegerse unos a otros en los temas de corrupción política. De ahí que no me extraña la decisión del Consejo General del INE, lo que de pasada pues demuestra pues que no es tan inmaculado como se ha pretendido hacer creer. Por supuesto que es uno de los logros más importantes del proceso de transición democrática, pero no es ni con mucho esta institución idealizada que no se toca porque no comete errores o no genera maniobras contrarias al derecho y al cuidado de la democracia. Ni me digas, aquí me estoy acordando, déjame aquí comentar rapidísimo, Alfredo Figueroa, Javier, ahora que los escucho y que estamos hablando de que todo conecta al final de cuentas, yo que fui a presentar un libro sobre la democracia de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, y así me fue, por cierto, por ir a presentar ese libro, estaba pues en ese lugar, después me enteré, en un lugar privilegiado entre el público, Roberto Madrazo, y luego vemos a Lorenzo Córdoba en Latinus. Y yo digo, caray, pues sostengo mi crítica y mi punto de vista respecto al plan A y al plan B del gobierno de México sobre el asunto del INE, y eso no ha variado en mi opinión, pero sí, sinceramente me saltó muchísimo toda esta ecuación de lo que significa pues la llegada de Lorenzo Córdoba a Latinus, un proyecto pues que está asociado directamente con Roberto Madrazo. Y bueno, no podemos dejar de pensar que efectivamente esta resolución del INE, de la cual se ha estado analizando en este espacio, tan sorpresiva de perdonarle al PRI 500 millones de pesos, pues no puede sacarse de la ecuación, Alfredo. No puede sacarse de la ecuación. Perdón, es uno de los aspectos, como bien señala Javier, que me parece que hay que revisar de la vida electoral. Yo pondría, él pone un ángulo, yo pongo alguno más, porque a mí me parece que es absolutamente claro
que este gobierno y esta mayoría que ha tenido este presidente tampoco ha tenido ningún interés en establecer un nuevo sistema de fiscalización y terminar con este conjunto de prácticas que se viven en la vida política del país. Porque ninguno de los planteamientos hechos por el presidente actual de la República y de su mayoría en el Poder Legislativo llevan a esa conclusión. Entonces, lo que yo pienso, Javier, es que lo que está más vivo que nunca es el pacto de impunidad en este país, en donde participan no solo algunos partidos, participan todos los partidos políticos, y es necesario una reformulación de la vida política en esa parte, que sigue ocurriendo este conjunto de cosas. Javier, me parece que con razón se indignaba ante esa imagen. Bueno, hay otras, la del Partido Verde, vinculado a quienes desde Morena lucharon en el movimiento democrático. Tremendo, sí. Hoy en la misma imagen. Es decir, lo que quiero decir es que lo que está presente en el país, lo que está presente gravemente en el país, es el pacto de impunidad que prevalece aún hoy, cuando la gran aspiración del 2018, cuando la gran esperanza del 2018 estaba puesta en enfrentar ese pacto y derribarlo. Ese pacto llega a todo. Se está perdiendo. De la vida electoral es importante airear y discutir y ampliar y saber por qué. En el Consejo General, una mayoría de 7 personas, muchas de ellas, por cierto, ya electas en el periodo actual, votaron en esa dirección, y de personas, consejeros y consejeras, pero particularmente alguna de ellas es muy cercana al actual régimen. Entonces, me parece que hay que mirar todos esos ángulos puestos hoy en el caso del tema de la Operación Zafiro. Y también digo, y con esto concluyo, casi no se ha hablado de lo que pasó en el Instituto Nacional Electoral. Yo creo que es una pregunta a formularle a los medios de comunicación desde el punto de vista del análisis, de la profundidad con la que se ha entrado a este tema grave por donde quiera que se vea. Sin duda. Nos vamos, Javier, ¿qué dices? Pues me parece muy importante este último enfoque que ha planteado Alfredo Figueroa. En muchos asuntos en los que interviene la corrupción política, y particularmente asuntos que terminan golpeando o al gobierno en turno a nivel federal o a la alianza PRI-PAN, al PRIAN, los medios de comunicación están actuando en función de esos intereses. Nosotros lo vimos con mucha claridad durante todo este proceso en el que estuvo injustamente encarcelado el exfiscal anticorrupción Francisco González Arredondo. Medios que están muy alineados en la protección de los intereses de lo que es la alianza PRI-PAN, minimizaron, si no es que ocultaron el asunto, o incluso lo trataron de desvirtuar bajo una lógica de que el tema terminaba favoreciéndole a Morena o al gobierno de la República. Pero luego pasa lo mismo cuando hay asuntos que benefician al PRI o al PAN y le perjudican a Morena y al gobierno, también se ocultan en otro carril de medios de comunicación. Y yo creo que eso es una de las pérdidas más lamentables de este proceso de polarización, de encono, de descalificación, que ha llevado a enfilar a los propios medios en bandos también enemigos, en donde el derecho a la información y la verdad de asuntos tan importantes termina siendo silenciado. Si ustedes hacen una revisión de cómo se manejó el caso, por ejemplo, del exfiscal Francisco González Arredondo en los medios de Chihuahua, es absolutamente vergonzoso, como resulta también vergonzoso la manera en que se ha silenciado la resolución del INE. Días antes, quizá 4 o 5 días antes, ese mismo Consejo General le había aplicado una multa al PRI de 97.6 millones de pesos por la comprobación
de desvíos de recursos públicos del mismo gobierno de César Duarte con los mismos operadores para funcionarios del PRI. Pero eran funcionarios del PRI estatal. Y la multa, pues nada más era de 100 millones de pesos, de casi 98 millones de pesos. Y fue votada casi por unanimidad. Creo que hubo una abstención. Bueno, ahora ya con el contexto de las dos resoluciones, pues es claro que la primera era un dulce compensatorio a lo que ya estaban planeando hacer, porque sí encontraron que la nómina secreta iba directamente a beneficiar a presidentes de los comités municipales del PRI, funcionarios del comité directivo estatal del PRI, de seccionales del PRI, que a través de la nómina secreta se sacaban recursos para pagarles a estos dirigentes políticos del PRI y por lo tanto se le impuso esa multa. Pero en los 250 millones de pesos que estaba mucho más respaldada con su propia investigación, ahí determinaron que no. Bueno, estas son de las cosas que lamentablemente estamos viviendo en el país y que pues también lamentablemente ha atravesado a un conjunto muy importante de medios de comunicación. Simplemente hay que ver lo que hizo este fin de semana el diario de Chihuahua y el diario de Juárez para tratar de lavar la cara de la corrupción duartista frente al hecho del presunto suicidio de Tarín. Y entonces lo que dice este diario es que se suicida otro de los perseguidos de Corral. Ese es el enfoque que se brinda a la ciudadanía en estos periódicos. Obviamente pues están ya muy desacreditados, ya están totalmente, ya nadie les cree, nadie se traga las mentiras, pero pues distraen de los asuntos que son fundamentales. Pero lamentablemente pues así están de uno y de otro lado, según el tema afecte a quién, Carmen. Ni más ni menos, pues seguiremos hablando si me lo permiten los dos. Gracias, Alfredo Figueroa, por estar aquí esta mañana. Gracias por estar aquí. Buenos días. Un abrazo, Carmen, un abrazo, Javier. Igualmente, Javier Corral, gracias por estar aquí esta mañana y seguimos hablando. Muchas gracias, Carmen. Un saludo a Alfredo y a todo el público. Igualmente, gracias a los dos por estar aquí esta mañana. Bueno, pues seguiremos con el tema que es sumamente grave y efectivamente el suicidio o presunto suicidio de Tarín, por un lado, y por otro lado no se puede dejar de pensar el asesinato en su momento de otra figura clave de esta trama en el estado de Morelos en su momento. Y bueno, de esto hemos estado hablando a lo largo de esta transmisión y lo seguiremos haciendo pues para que la sociedad mexicana tenga los mayores elementos posibles de asuntos que involucran, como decíamos, cuestiones que conectan al final de cuentas o que en el análisis tienen que conectar para hablar del grado de impunidad que hasta el momento persiste en México en materia de corrupción política en el ámbito nacional y estatal. Son las 9:23, tiempo del centro de la República y bueno, pues celebrando la